¿Es mejor retrasar el comienzo por semanas o meses para poder estar completamente preparado? ¿O es mejor comenzar ahora mismo con poca o ninguna preparación? Vamos a hablar de procrastinación de manera concreta de distintos puntos que normalmente posponemos en la oposición de educación y vamos a crear un plan de ejecución para empezar cuanto antes a hacer lo que tenemos que hacer. Siempre digo lo mismo, en una oposición lo más complicado es hacer lo que tienes que hacer y más en una oposición de educación. Nunca estás lo suficientemente preparada para crear una situación de aprendizaje para empezar a programar. Nunca estás lo suficientemente preparada para hacer un simulacro y piensas que siempre es una pérdida de tiempo. O incluso si no has empezado a opositar, nunca te ves con la motivación suficiente para empezar a ponerte, aunque queden 4 o 5 meses de cara al examen. Siempre te ocurre lo mismo. Por tanto, vamos a observar y en primer lugar quiero destacar que si te ocurre esto con programar, si te ocurre esto con la situación de aprendizaje, con empezar a crear esas unidades didácticas LOMLOE, empieces, porque hay muchas formas de programar y no es tan complicado. Yo te recomiendo que en este caso te empieces a leer, y esto te va a costar, pero no es ningún esfuerzo radical, te empieces a leer tu currículum de la comunidad, las distintas competencias específicas y entiendas los criterios de evaluación. Con esa base, a la hora de dedicarle 30 minutos, una hora, ya estás en disposición de entender un poquito más el decreto. Pero sin entender nada del decreto, no empieces a crear situaciones de aprendizaje. Por otro lado, mira de tu especialidad alguna propuesta que te motive, que te inspire de las redes sociales que haya llevado otro docente, de algún libro que hayas leído y mira e intenta conectarlo con la legislación. Imagínate que coges un producto que te gusta chulo de crear un podcast y estás en lengua castellana. Pues bien, coge ese producto final de crear el podcast e intenta conectarlo con criterios de evaluación. A la hora de crear una situación de aprendizaje, tienes que empezar por ese producto final, por ese proyecto más potente, por esa actividad más diferenciadora, más competencial y desde ahí, que normalmente suele estar en las últimas sesiones, empezar a deconstruir y crear las distintas sesiones con tareas de creciente complejidad. De hecho, eso nos lo dice el Real Decreto en el anexo 3 cuando habla de situaciones de aprendizaje. Esa es una forma de programar, hay muchas. El otro día en nuestra formación de Diseña y Evalúa Edufis, pues hablábamos justamente de esto, hablábamos de que para crear situaciones de aprendizaje tú también puedes llevar 2, 3 productos dentro de tu situación. Entonces, yo os comento aquí algo que haría para salir de ese bloqueo de no empezar a programar. Entonces, tú puedes coger ese producto final de podcast y empezar a deconstruir y observar qué tipo de sesiones vas a hacer para que tu alumnado esté preparado y pueda crear esa producción oral. Esto lo tenemos que conectar con criterios de evaluación, que son los referentes, esos criterios de evaluación que van a haber 2, 3, 4 para cada situación de aprendizaje, los tienes que concretar en objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje básicamente son para que tú como docente sepas lo que quieres conseguir en cada sesión y agendar esos objetivos a cada sesión y tu alumnado, ya sabéis que es un principio de la evaluación formativa, sepa lo que se espera de él al principio. Entonces, si nosotros construimos y elegimos el producto, los criterios de evaluación, lo concretamos en objetivo, todo el entramado curricular se va rellenando solo. Por cierto, antes de seguir, te recomiendo que te apuntes a mi newsletter, que es totalmente gratuita, y este lunes voy a analizar una situación de aprendizaje, voy a sacarle todas las pegas que he encontrado de internet, y así de esa forma te va a ayudar a programar y a mejorar tu programación y a mejorar tus situaciones de aprendizaje. Inscríbete porque todos los lunes a las 3:15 envío 5 píldoras para docentes para mejorar tu docencia. En este caso voy a centrarlo en situaciones de aprendizaje porque espero que en este sentido te ayude y creo que es un tiempo que toca tratar estos temas. Así que apúntate y lo recibirás el mismo lunes. Mi newsletter, tus 5 píldoras educativas. Pero antes de esto sí que te recomiendo que empieces con esa situación de aprendizaje, que empieces a programar, que no es tan complicado. De hecho, la legislación LOMLOE nos lo pone muy sencillo, que desde que cogemos los criterios de evaluación, todo el entramado curricular se va rellenando solo. Criterio de evaluación, competencia específica de escritores operativos, competencias clave, y a la hora de pararme y entender el currículum, puedo asociarlo con los distintos elementos transversales a la hora de los principios pedagógicos, con los objetivos de etapa,
intervalos, ODS, etcétera, etcétera. Pero la base es la que te he dicho. Segundo bloqueo, que retrasas continuamente y no haces lo que tienes que hacer, el simulacro. Diego, yo es que prefiero estudiar. Ya sabéis que el simulacro es la técnica de evocación que es la más eficiente, la más eficaz de cara a opositar. Porque, y se ha observado en muchísimos estudios, que cuando intentamos recordar lo que hemos estudiado previamente, lo que hemos leído, la próxima vez que lo intentemos recordar va a ser mucho más fácil que nos acordemos. Aunque parezca contraintuitivo, es que normalmente las técnicas de estudio son contraintuitivas. Por eso te recomiendo que si estás bloqueada, nunca ves el momento adecuado de hacer el simulacro, esta tarde hagas un simulacro de 15 minutos. Ya te he dicho la situación de aprendizaje, que dediques media hora a entender un poco el currículum y luego busques el producto. Ahora, para salir del bloqueo del simulacro, un mini simulacro de 15 minutos. Ya está. Si quieres, para coger confianza del tema que te has visto esta semana, y haces únicamente introducción e índice. Diego, es que se me ha olvidado un punto del índice. Perfecto, deja pasar un ratito de tiempo y al día siguiente lo repasas, ese simulacro que has hecho, y lo completas. Intenta esto hacerlo todas las semanas. Primera semana, si haces un simulacro de 15 minutos, perfecto. Segunda semana, ponme introducción, índice y bibliografía. Tercera semana, introducción, índice, aplicación práctica y bibliografía. Cuarta semana, intenta ya hacer un simulacro de 2 horas. Pero es que es muy complicado. Perfecto, invéntate el punto que no te sale y el resto intenta hacerlo bien. Porque cuanto antes tengas pruebas fehacientes, tangibles de cómo vas y de huir de esa sensación de no sé nada, pero no compruebo si sé algo, mejor que mejor. Así que ponte a prueba. Y tercer punto donde nos solemos quedar bloqueados es en empezar a opositar. Mucha gente ha empezado a ir a la academia desde septiembre, ha empezado con preparadores desde septiembre, pero no se han puesto en serio. Lo han ido procrastinando porque son muchos tiempos, yo trabajo mejor bajo presión o no encuentro el momento adecuado de motivación de ponerme con los temas o de ponerme a avanzar verdaderamente. Entonces, te recomiendo aquí algo muy sencillo. Ponte ya. Déjate de excusas, es que no vas a llegar. Ponte ya. 30 minutos esta semana, a partir de hoy. 30 minutos todos los días. Todos los días. La semana que viene intenta 45 minutos. La siguiente semana cúmplelo 1 hora. Así sucesivamente. Si cumples esto y de manera progresiva vas aumentando el tiempo, verás cómo en marzo, en abril, sobre todo en ese principio de mayo que todo el mundo está a tope, ya vas a tener tus 3 o 4 horas diarias que, si vas haciendo las cosas bien, estoy seguro que son más que necesarias y más que adecuadas para que el día del examen estés mucho más preparado de lo que estás ahora. Pero como empieces a inundar tu cabeza de no voy a ser capaz, es imposible con el tiempo que me queda, no voy a poder, pues bueno, estás procrastinando también la oposición. Y si vas a aprobar este año, mejor que vayas a aprobar con cierta base y con cierto bagaje para que al año siguiente le saques más partido. Así que es podcast, no para que le des like, no para que comentes, no lo hagas, me da igual, es podcast para que ejecutes. Empieza a crear esas situaciones de aprendizaje, empieza a hacer ese simulacro y empieza, si no lo has hecho, en serio con la oposición. Estás a tiempo, sé que lo vas a hacer muy bien y, de nuevo, te recomiendo, apúntate a mi newsletter, tus 5 píldoras educativas. Todos los lunes a las 3:15 te vas a llevar aprendizajes aplicables, resúmenes de libros, cosas que creo que son muy útiles para los docentes, rutinas de pensamiento, dinámicas, totalmente gratuito. Y así pues también vas viendo todo lo que aprendo, todo lo que pruebo en clase, todas mis formaciones, y estoy seguro que finalmente te aportará. Un abrazo y gracias por estar ahí.